pesar de las circunstancias, a pesar de que vivimos un tiempo difícil de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento, cuando nosotros levantamos las manos estamos diciendo: seguimos creyendo en ti, Señor, a pesar de las circunstancias. Cuando nosotros levantamos las manos estamos creyendo a Dios y esperando en su misericordia y en su voluntad perfecta. Hoy, esta mañana, quisiera levantar una oración por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, aquellas personas que están pasando dolor, enfermedad, aquellas personas que están pasando desierto, soledad, depresión. ¿Sabes? Yo te invito a que levantes tus manos, porque cuando levantamos las manos al cielo, le estamos diciendo al Señor: aquí sigo de pie. Aquí sigo de pie, creyendo que tú eres el que me sostienes y que mis fuerzas vienen de ti, Señor. Hoy levantamos las manos, Dios, en señal de victoria, Señor, en señal de que nuestra fe sigue firme en ti, Señor, y que nuestra mirada está puesta en ti, Jesús. Hoy levantamos las manos reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, pero también pidiendo fortaleza por aquellas personas que la necesitan, Dios, pidiendo ánimo por aquellas personas que necesitan eso, Señor, pidiendo que tu palabra venga a la vida de las personas para cambiarlas. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias por tu misericordia, que es nueva cada día, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido que bendigas a cada familia que nos está viendo, Señor, a cada familia que verá posteriormente esta predicación, Señor. Que esta palabra que hoy recibamos, Señor, sea una palabra viva y fresca para nuestro corazón, Señor, que nos lleve al cambio, que nos lleve a renovar nuestra vida, Señor, y a buscar hacer tu voluntad, Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Fortalece a cada familia, a cada padre de familia, a los que no tienen trabajo, Señor, dales trabajo, Señor. A los que están pasando enfermedad, Señor, fortalece su espíritu, Dios. Llénalos de vida, Señor. A los que están tristes, Señor, sé tú hablando a su corazón, sé tú dando esa confianza, Dios, de que tú estás con nosotros y de que tú prometiste, Señor, estar con tus hijos hasta el fin, Señor. Dependemos de ti y sin ti, Señor, no tenemos nada, Dios. Tú eres lo más precioso y lo más preciado en nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te pido que cada persona sea confrontada, consolada, redarguida, Señor, para que después de esta palabra, Señor, nuestra vida pueda ir cambiando, Señor, y agradándote a ti, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Bendecimos su nombre. Espero que donde quiera que usted se encuentre esté bien. Si sabemos que por motivos de pandemia esta situación está convirtiéndose en algo más fuerte. Cuídate, cuida a tu familia, porque así nos cuidamos todos. Y como cristianos tenemos esa responsabilidad. Amén. Entonces vamos a orar por la palabra de Dios. Te pido que por un momento dejes tu celular ahí, que pongamos atención para que el Señor nos hable. Amén. Porque a veces estamos distraídos y no nos enfocamos a la palabra, pero cuando nos enfocamos a la palabra, Dios está presto para hablarnos, pero tenemos que estar atentos para escucharle. Amén. Entonces te pido que cierres tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, penetre nuestros corazones, como dice Hebreos 4:12, hasta las coyunturas y los tuétanos, Señor. Que esta palabra nos transforme, nos cambie, Señor, y que por medio de tu palabra, Señor,
hagamos tu voluntad perfecta, Señor. Hoy te damos gracias por un día más de vida, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y que tú no has cambiado, Señor, y que tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Te invito a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Amén. Vamos a buscarlo, leer la escritura ahí donde tú estés. Es importante que leamos la palabra de Dios porque así vamos a poder captar mucho mejor el mensaje. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que resisten la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también a los que reciben la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Pues vamos a empezar. Como siempre, vamos a entrar en contexto para poder entender el mensaje. Este es el tercer mensaje a las cartas de las iglesias de Asia, este es el mensaje número 3, la iglesia de Pérgamo. Y como habíamos mencionado anteriormente, recordamos que el contexto en el que las iglesias están recibiendo este mensaje de parte del Señor Jesucristo en Asia Menor, en Asia, son iglesias que están creciendo, están bajo un contexto de persecución y de idolatría mayormente. Y esta no es la excepción. Vamos a ver que la iglesia de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Esta ciudad de Pérgamo era conocida porque se consideraba la segunda más importante del mundo antiguo y tenía una biblioteca la cual tenía más de 200,000 rollos de pergamino hechos de piel de cabra, de borrego. De hecho, la palabra pergamino proviene de la palabra Pérgamo, que era precisamente estos rollos donde se escribía y donde se comienza a tener escritos. Recordemos que también estas iglesias están recibiendo opresión por parte del Imperio Romano, porque recordemos que, como hemos mencionado en anteriores predicaciones, el emperador demandaba adoración como a un dios, y el hecho de que ellos resistieran esa adoración o no adoraran al emperador, eso significaba persecución. Amén. Entonces vamos a ir analizando los versículos de tal manera que podamos entender todo el contexto. Y como toda carta, recordemos que la carta comienza hablando de Jesucristo y presentando un nombre, un atributo, hablando de características de él, de su personalidad, de su carácter y de él mismo. De hecho, él se presenta
Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recordemos que Hebreos 4:12, y aquí la palabra nos liga de manera paralela con este versículo de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces aquí lo que se está hablando, el Señor Jesucristo está refiriéndose a la palabra de Dios. Amén. Él se está presentando y esta carta comienza con un elogio. Y vamos a leer el versículo 13. Dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y quisiera que primero entendiéramos esta expresión cuando Jesús le dice a la iglesia que conoce sus obras y dónde están habitando, y dice donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice esto? ¿Por qué le dice esto a la iglesia? Y vamos a entrar en materia. En Pérgamo era uno de los centros culturales religiosos más importantes de Asia, pero ahí en esa ciudad era el centro de 5 cultos paganos. Y vamos a ir viendo cuáles eran, porque es importante entender bajo qué contexto la iglesia se encontraba en esa ciudad. Porque le dice el Señor Jesucristo: yo sé que tú moras en el lugar donde está el trono de Satanás, qué fuerte, y donde mora Satanás. Primer lugar, o el primer culto de adoración, o la primera figura de adoración era el César. Pérgamo era un centro administrativo de Asia, lo que significa que era el centro del culto al César para toda la provincia. Era un lugar de adoración para el emperador, y como ya vimos en el mensaje de Esmirna, los emperadores, los césares demandaban adoración e incluso quemar incienso. Pero también en Pérgamo había un altar al dios Zeus. Recordemos que el dios Zeus era de la mitología griega, y este altar que había para el dios Zeus se encontraba en la plaza principal de Pérgamo. Aproximadamente medía de 36 por 34 metros. Era un gran altar, era un gran centro de adoración, los cuales ofrecían incienso todo el día. Todos los días siempre había humo saliendo de ese centro de adoración al dios Zeus. Pero también en Pérgamo se encontraba un templo consagrado al dios Esculapio. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a este dios. Era el dios de la medicina. Muchas personas acudían a este templo porque era un lugar de sanación. Sin embargo, las técnicas usadas para poder sanar a las personas se encontraba o se basaba bajo supersticiones y magias. Gente que ellos lo usaban para poder traer sanidad a estas personas. Y es interesante saber que que el símbolo del dios griego de la medicina era una serpiente. Era una serpiente enroscada en una vara. Y dice la historia que en el templo estaba lleno de serpientes, las cuales no eran venenosas y se deslizaban por todo el templo. Muchos venían de muchas partes o de muchas ciudades a este templo y se congregaban afuera del templo durmiendo, esperando a que se abrieran para entrar a esos tiempos de sanación. Recordemos que la serpiente en el inicio de la Biblia, en Génesis, está relacionada con Satanás. De ahí no es extraño pensar que este templo del Dios de la sanidad, de la medicina, estaba relacionado con el mismo Satanás. Y es curioso que este mismo símbolo que ellos usaban en la antigüedad, de la serpiente enroscada en una vara, es el símbolo que hoy se usa en la medicina.
Ustedes han visto ese símbolo que se ocupa para la medicina, una serpiente enroscada. Bueno, de ahí surge, de ahí nace este símbolo. Pero también se encontraba el santuario de la diosa Atena, que era la diosa de la ciudad, una diosa griega de la sabiduría. Recordemos que todos estos dioses eran de la mitología griega. Y también se encontraba, por quinto lugar, el dios del vino, el cual tenía un templo lleno de mujeres que se prostituían dentro del templo. Y entonces vamos a entender por qué el Señor Jesús le dice a la iglesia que se encontraba en un lugar donde estaba el trono de Satanás, donde estaba el lugar donde mora Satanás, porque vemos la tremenda idolatría que había en Pérgamo. Vemos esta adoración a dioses, e incluso la historia nos enseña que se hacían sacrificios a algunos de estos dioses. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que en un lugar como estos se concentrara tanta idolatría. Y al conocer este contexto, entonces vamos a entender bajo qué condición se encontraban los cristianos de la ciudad. Podemos entender que para los cristianos de la ciudad de Pérgamo no solamente era el hecho de la persecución que ellos recibían a causa de su fe, sino también entendiendo que había una guerra espiritual por toda la idolatría que había en esa ciudad. Eso es difícil. No solamente se enfrentaban a una persecución física, sino también a una batalla espiritual por la idolatría de esa ciudad. Pero hay algo que el Señor Jesús resalta de esta iglesia, de los cristianos. En el mismo versículo 13 dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. De acuerdo a la tradición judía, dice que Antipas fue discípulo de Juan el Bautista y obispo de la iglesia de Pérgamo. Es decir, estaba encargado de esa iglesia. Dice la historia que este hombre lo metieron en un toro de bronce, adentro del toro de bronce, y comenzaron a calentar el toro de tal manera que este hombre, por causa de su fe y por causa de Cristo, murió asado, quemado dentro de este toro, a cargo del emperador Domiciano. Y vemos cómo la iglesia en este tiempo, cuando la iglesia primitiva comienza a nacer, los cristianos sufren mucha persecución. Pero vemos cómo el Señor elogia a estos cristianos de la iglesia. Le dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Otra versión dice: has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste negarme. Y otra versión dice: has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas. Lo que podemos ver aquí es un ejemplo claro de un remanente fiel a Dios, que a pesar que en el lugar que se encontraban de persecución, de idolatría, de guerra espiritual, ellos permanecían en Jesús. Y este es el primer punto, y esta es la primera aplicación que quiero resaltar, tomando el elogio de Jesús para la iglesia. ¿Sabes? Hay un grupo de personas, ¿sabes que hay un grupo de cristianos que siguen siendo fieles a Dios? ¿Sabes que hay un grupo de cristianos que se levantan a pesar de que la sociedad está corrompida por el pecado y la maldad? ¿Sabes que hay un grupo de cristianos que todavía busca agradar al Señor y guardar la fe de Jesucristo? ¿Sabes que hay un grupo de cristianos que aman a Dios con todo su corazón y que lo único que anhelan es agradarle a Él? ¿Sabes que hay un grupo de cristianos que en medio de este mundo caído ama a Dios y da luz y es luz en esta sociedad? Había un pequeño remanente que estaba permaneciendo fiel
a pesar de las circunstancias en las que estaban viviendo. Era un grupo que amaba a Dios, que servía a Dios, que compartía el evangelio y que no se amoldaba al mundo, que no se amoldaba al contexto en el que vivían. Había un grupo de personas que eran fieles a Cristo a pesar de las circunstancias. Y eso es un mensaje para nosotros, porque nosotros tenemos que ubicarnos en donde estamos. Si somos parte de ese remanente que ama a Dios con todo su corazón, si somos parte de ese remanente que todavía busca hacer la voluntad de Dios, si somos de ese remanente que todavía quiere agradar a Dios y que prefiere quedar mal con los hombres antes que desagradar a aquel que lo llamó. O somos de las personas que nos dejamos envolver por el contexto, por el entorno, por la maldad, por la falta de misericordia, por la falta de amor, y que hacemos lo que los demás hacen, como si no conociéramos a Cristo. Vemos que aquí había un grupo que amaba a Dios. Sin en cambio, hoy nos encontramos con la tristeza y lamentablemente que muchos que se llaman cristianos no lo demuestran. Muchos que se llaman cristianos están infiltrados en el mundo, hablan como ellos, actúan como ellos. Y se llaman cristianos, pero les gusta beber, les gusta estar con mujeres, engañan a sus esposas, no honran a sus padres, roban, mienten. Y eso es un estilo de vida que llevan. Yo no estoy hablando de ese tipo de personas. Yo quiero que nosotros y tú y yo pertenezcamos a ese remanente que ama a Dios con todo su corazón, y que a pesar del entorno que vivimos, de maldad, de una sociedad corrompida, nosotros primero busquemos agradar a Dios antes que a los hombres. Había un remanente en esa ciudad. Había un grupo de personas que eran fieles a Dios a pesar de la adversidad. Y hoy tenemos que definir si somos de ese grupo o si somos de las personas que nos dejamos llevar por los placeres de este mundo. Si somos de las personas que amamos más las cosas materiales y no entendemos que la riqueza espiritual está en tener a Cristo en nuestro corazón. Y eso lo veíamos en la semana pasada en la iglesia, porque Él estaba hablando de una riqueza espiritual. Y yo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir: no hay mayor riqueza en esta tierra, no hay mayor tesoro en este mundo que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Porque si tú puedes tener una casa, tú puedes tener 2 carros, tú puedes tener una cuenta en el banco llena de dinero, pero si no tienes a Cristo, eres el hombre o la mujer más miserable de la tierra. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene vida eterna y acceso a la presencia de Dios, y eso no se compra con dinero, eso no se compra con bienes materiales, eso se accede por medio de Jesucristo para llegar al Padre. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo, tu vida está vacía. Vas a sentir siempre un vacío en tu corazón, porque el corazón del hombre está vacío. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, entonces Él llena todo. Él llena nuestro corazón. Pero sin Cristo estás vacío. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos entender que las cosas materiales son temporales, pero hay cosas eternas y son mucho mejores. Las cosas eternas, las perdurables, lo mejor que le puede pasar a un hombre, a una mujer, es estar en la presencia de Dios.
Vemos cómo esta iglesia era fiel en la adversidad, en la idolatría. Y por eso Jesús dice, ese es el trono de Satanás. ¿Cuánta idolatría había? Ya vimos que había 5 principales deidades, 5 principales centros de culto, de adoración. Sin en cambio, vemos a un grupo de personas que aún en la oscuridad era luz. Era luz. Y es una luz que no viene de nosotros, es una luz que se nos fue dada por medio de Jesucristo, porque Jesús es la luz. Tenemos que tener en claro cuál será nuestra posición como cristianos ante esta sociedad caída. Si es verdad, como cristianos muchas veces somos vituperados por causa de nuestra fe. Sin en cambio, debemos preocuparnos por ser de ese remanente que ama a Dios por sobre todas las cosas. De ese remanente que busca hacer la voluntad de Dios. De ese remanente que quiere agradar a Dios. De ese remanente que quiere servir a Dios, de ese remanente que ha entendido que lo material es temporal, pero que ha entendido los principios del reino de Dios, que dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo vendría por añadidura, de los principios de la Biblia que dice que busquemos primero las cosas celestiales, las cosas que son perdurables, las cosas que trascienden antes que las temporales, porque las temporales van a pasar. Y eso es para alguien que está entendiendo la cultura del reino de Dios. Espero que tú y yo seamos de ese remanente, porque hoy más que nunca la iglesia está confundida. No sabemos quién es cristiano. Nos mezclamos en una sociedad y no sabemos quién es cristiano. Lamentablemente eso es triste, porque debería de haber una clara diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Hijos de Dios son aquellas personas que reconocen a Jesús como su Salvador. Y entonces dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a vivir para Él. No todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero para ser hijo de Dios tiene que ser a través de Jesucristo, únicamente a través de Jesús. Y debe haber una clara diferencia. Y luego viene Jesús y les dice en el versículo 14, primero hace un elogio, primero elogia la parte de su fe y de su fidelidad, pero después viene la parte que no es tan buena. Y recordemos que todas las cartas venían con esa estructura, casi mayormente. Primero lo saluda, después da un elogio y después viene la amonestación, después viene la corrección. Dice, fíjense lo que dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y yo no sé si usted conoce la historia, no sé si usted ha leído el Antiguo Testamento. Dice que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? Ese mensaje viene en Números 22 al 25. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, iban a pasar por Moab. Ahí estaba el rey Balac. Y dice que el rey Balac, al ver toda esa multitud, tuvo miedo. Y entonces mandó a llamar un profeta que se llama Balaam.
Y él le pidió que maldijera al pueblo de Dios. Sin en cambio, Dios le habló al profeta. Y 3 veces intentó maldecirlos, pero en lugar de maldecirlos, los bendecía. Porque decía que no podía maldecir algo que Dios había bendecido. Sin en cambio, en el corazón de Balaam había avaricia. Había interés económico porque el rey Balac le había ofrecido riquezas. Y al final de la historia, porque no los pudo maldecir, pero sí fue con el rey y le dio un consejo. Le dijo que el pueblo de Dios podía caer, podía equivocarse, y mandó mujeres para que tuvieran relaciones con ellas. Y no solamente eso, cuando estas mujeres llegaron al pueblo de Israel, los corrompieron de una manera sexual, con fornicación, pero también los llevaron a adorar a los ídolos de estos hombres. Dice, mientras Israel habitaba en Sittim, dice, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Beor y encendió la ira del Señor contra Israel. Fíjense lo que sucedió en esta escena. Estas mujeres corrompieron al pueblo de Dios. Estas mujeres influenciaron al pueblo de Dios a adorar otros dioses. Por eso dice que aquí que comieron de la comida que les ofrecían a estos dioses. La maldición llegó a Israel por causa de esto. Dice, y he aquí fueron la causa que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Beor, por lo que hubo una plaga entre la congregación del Señor. Y dice la Biblia que vino una plaga al pueblo de Israel que mató 24,000 personas. Hubo una consecuencia por su infidelidad. Hubo una consecuencia porque se acostaron con estas mujeres. Hubo una consecuencia porque comenzaron a adorar a otros dioses que no era Dios. Y sabes, hay una consecuencia para nosotros. Cuando alguien nos anuncia el evangelio y la verdad de Jesucristo, o cuando ya conocemos de Jesucristo, pero nos alejamos y comenzamos a vivir como nosotros queremos, comenzamos a poner otros dioses en nuestro corazón, el dinero, el amor de una persona, cuando comenzamos a desviarnos del camino de Dios, habrá una consecuencia, porque el alejarse de Dios es lo peor que podemos hacer. La doctrina de Balaam se refiere a un líder, a un profeta que aconseja al pueblo para pecar a cambio de algún interés. En este caso vemos a Balaam que su problema fue la parte económica. Él quería recibir una recompensa, él quería recibir gratificación económica, y a causa de eso aconsejó al rey para que el pueblo tropezara. Hoy en día existe eso en nuestros tiempos. Es muy posible que en la iglesia de Pérgamo existían ministros codiciosos de ganancias deshonestas que estaban permitiendo que el pecado entrara a la iglesia, de tal forma que los creyentes participaban aún en las fiestas paganas, cometían pecados sexuales. Pero estos ministros no los amonestaban porque les interesaba el dinero. Y también la segunda amonestación dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Vemos entonces que uno de los problemas principales de la iglesia de Pérgamo era que estaban manejando dos doctrinas diferentes. Por un lado la doctrina de Balaam y por un lado la doctrina de los nicolaitas, los cuales al final los llevaban a alejarse de la verdad de Jesucristo. Estas doctrinas se habían infiltrado a la iglesia de manera silenciosa, provocando que sus ministros fueran contaminados con un espíritu de superioridad religiosa y deseo de enriquecerse a través del ministerio, permitiendo al mismo tiempo que la inmundicia entrara a la iglesia. Se habían filtrado estas doctrinas a la iglesia. La realidad de hoy es que la iglesia contemporánea está sufriendo la misma situación.
Hoy hay muchos que hablan en el nombre del Señor. Lo más tremendo que hay hombres que harán señales en el nombre de Dios. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos apóstoles y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué está diciendo aquí? Que va a haber personas que harán milagros, prodigios, señales. Por eso nosotros no podemos creer todo lo que vemos, porque dice aquí la Biblia, y Jesucristo en Mateo 24 está hablando de las señales antes del fin, y le está hablando a sus discípulos que iban a venir estos hombres haciendo milagros y señales, pero que no serían verdaderos profetas, ni maestros, ni evangelistas, ni líderes. Nosotros no podemos creer todo lo que vemos, porque la Biblia y Jesús nos advierte que habría hombres que serían usados de tal forma, pero que no conocen al Señor. Si vemos una sanidad, fácilmente podríamos pensar que es Dios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice que habrá falsos profetas que iban a hacer prodigios. ¿Cómo entonces yo podré darme cuenta cuando Dios está obrando o cuando no es Dios? Y hay algo que la iglesia carece en estos tiempos, y es de discernimiento. Discernimiento es poder entender lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Y es poder entender no solamente las personas que no hablan en el nombre de Dios, porque eso es fácil entenderlo. Pero el discernimiento se enfoca más en poder saber cuando alguien habla en el nombre de Dios, pero no viene de parte de Dios. El discernimiento tiene que ver más con no entender las falsas doctrinas, sino entender las que incluyen parte de la palabra, pero después son distorsionadas. Las verdades a medias son peligrosas. Pero la iglesia en este tiempo no tiene discernimiento. La iglesia todo dice amén. La iglesia levanta las manos cuando alguien viene, sin saber que a lo mejor está diciendo una herejía, sin saber que a lo mejor está diciendo algo que no está en la Biblia. Pero lamentablemente, como la iglesia no lee la escritura, no conoce la palabra, todo lo cree. No hay un filtro donde podamos decir: este hombre está diciendo algo que no viene en la palabra de Dios. No hay discernimiento en la iglesia. Y no puede haber discernimiento si no conocemos la palabra. El discernimiento viene a nuestra vida cuando leemos las escrituras. Si usted no lee las escrituras, usted nunca va a tener discernimiento. Porque ¿cómo saber cuando alguien está diciendo algo equivocado? ¿Cómo saber cuando alguien dice una herejía? Si usted no conoce la palabra de Dios. Es necesario que como iglesia, sobre todo en estos tiempos, conozcamos la palabra de Dios. Si no, seremos engañados, y como dice Pablo, seremos llevados por todo viento de doctrina, por toda falsa enseñanza. Pero la iglesia está perdida en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la iglesia debe despertar, la iglesia debe de entender que vivimos un tiempo de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos evangelistas. Aquí dice que ahora habría falsos cristos. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde muchos que han iniciado en el camino de Dios y han comenzado con una fe sana, con una fe verdadera, se han ido por otro camino porque escucharon a estos hombres. Mateo 7, 22 y 23. Dice, fíjense lo que dice el Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuche, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y fíjense lo que les va a decir el Señor Jesús a estos hombres. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ponga atención,
Porque aquí nuevamente el Señor Jesucristo va a decir que unos vinieron a profetizar en el nombre de Dios, que unos vinieron e hicieron milagros en el nombre de Dios, y que Jesús mismo les va a decir: yo no los conozco. Por eso no podemos creer a todo, por eso tiene que haber discernimiento, porque si no vamos a ser engañados. Por eso no tenemos que dejar de llevarnos por el sensacionalismo, por los milagros, porque si tu fe está fundamentada en milagros, tu fe es débil. La fe debe de estar fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. Tu fe debe estar fundamentada en la sana palabra de Dios, no en milagros, señales. Si tú lo único que quieres es un milagro del Señor, estás buscándolo por la razón equivocada. Si tú solamente buscas a Dios para que complazca una lista de peticiones, estás buscándolo por la razón equivocada. Si tú vas a la iglesia para que se te cumpla tu milagro, estás buscándolo por una razón equivocada. Hoy en día se hace mercadeo con los milagros. Gente sale en YouTube, en Facebook: si tú pactas, Dios te va a bendecir. Si tú das, Dios te va a dar. Dios te va a cumplir tu milagro. Pero mándanos tu ofrenda. Jesús nunca pidió ni un solo peso por un milagro. Jesús hacía todo su servicio por amor y por compasión. ¿Ustedes se imaginan que el Señor Jesús cobrara por predicar? ¿Ustedes se imaginan que el Señor Jesús cobrara por los milagros? Hubiera sido el hombre más rico de la tierra en ese tiempo. Sin en cambio Jesús no nos enseñó eso. Y hoy incluso hay pastores, líderes, evangelistas, ministros de alabanza que cobran ciertas cantidades y que ponen ciertas condiciones para dar un servicio a la iglesia. Y nosotros somos partícipes de eso, porque si pagamos por un servicio de un ministro, estamos haciendo partícipes. No se cobra por predicar, no se cobra por evangelizar, no se cobra por campañas de milagros. Porque Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca lo hizo. Jesús nunca dijo: yo voy a ir allá a Jerusalén, pero ahí póngame un hotel 5 estrellas, quiero tal cantidad. Como lo que hoy vemos. Pero también vivimos en un tiempo donde se enseña un evangelio diferente. Gálatas 1, versículos 6 al 8. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjense, escuchen, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Lo que le está diciendo Pablo a la iglesia es que hay unas personas que se alejaron siguiendo otro evangelio. Hoy ahí está el evangelio de la prosperidad. El evangelio que te dice que Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar. Y por eso esas iglesias están llenas. Porque la gente, el predicador le dice: Dios te va a dar. Dios te va a dar un carro, una casa. Dios te va a dar bienes. Nunca... Y en cierta forma Dios nos bendice. Pero lo que hacemos cuando nosotros le decimos a las personas que vengan porque Dios les va a dar, estamos haciendo un cristianismo que se hace dependiente de lo económico y de lo material. Porque la gente está en la iglesia porque Dios le va a dar. Y lo buscan porque Dios le va a dar. Y nos hacemos dependientes a lo que Dios nos dé. Y no lo buscamos por quién es Él. Porque Él merece gloria, alabanza y adoración, nos dé o no nos dé. Hoy está el evangelio que te dicen: si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se acabaron. Yo lo he escuchado. Eso es una mentira. De hecho, cuando nos convertimos al cristianismo, al inicio se pone más difícil.
Pero muchas veces en el afán de alcanzar a las personas les decimos que si vienen al Señor Jesucristo sus problemas acabaron, y eso es una mentira. De hecho, muchas veces van a aumentar, muchas veces va a ser más difícil como cristiano. Y vemos cómo se distorsiona el Evangelio. En sí el Evangelio no ha cambiado. Lo que hacemos nosotros como predicadores es distorsionar el Evangelio, y por eso las personas se pierden. Pero qué responsabilidad de todo predicador, maestro, de todo el que enseña, es predicar la palabra, la sana palabra de Dios, porque con nosotros, si no lo hacemos, tendremos un juicio delante de Dios, y mucho peor. Porque es nuestra responsabilidad enseñar la sana palabra y la sana doctrina de Dios. Y es predicar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Las buenas nuevas. Hoy te tengo una noticia en medio de toda esta maldad, en medio de todo el caos, de toda muerte, en medio de todas las pérdidas. Hay buenas noticias. Las buenas noticias es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo primero nos enseña nuestra condición sin Dios. Nos enseña que sin Dios estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio que predicaba Pablo y que predicaban los apóstoles era anunciar la muerte del Señor Jesucristo, su nacimiento, su obra, su muerte y su resurrección. Ese es el verdadero Evangelio. Y hoy escuchamos tantas cosas diferentes. Ese es el Evangelio. Hay buenas nuevas. Hay salvación en Jesucristo. Hay vida eterna en Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Señor. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de predicar. Y no andar predicando que Dios ya no te va, que no vas a tener ningún problema, que no vas a sufrir, que Dios te va a llenar tu cuenta del banco, que Dios te va a hacer tu milagrito. Hoy vemos cómo la iglesia contemporánea está plagada de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Y vemos que la Biblia nos enseña que hay un solo Evangelio. Y es el Evangelio donde se anuncia a la muerte y la resurrección de Jesús. Pero todo esto lo conocemos porque conocemos la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes ni cuál es el Evangelio. Entonces va a venir un hombre, una mujer y te va a decir: el Evangelio es que Dios va a llenar tus cuentas del banco. El Evangelio es que Dios te va a llenar de riquezas. Y lo podemos creer porque vengo hablando en el nombre de Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento. Iglesia, despertemos. Tenemos que tener discernimiento. Y el discernimiento no viene si no es por otra cosa que conocer la palabra de Dios. Si no, seremos engañados y nos vamos a perder. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte sin Cristo. Nuestros pecados nos llevaban a la cruz, mas Él murió en nuestro lugar para darnos vida, vida de abundancia y vida eterna y acceso a la presencia de Dios. Ese es el Evangelio. Y vemos que en la iglesia de Pérgamo se habían infiltrado dos doctrinas y que tal vez muchos fueron engañados. Y hoy sucede lo mismo. En las iglesias, de manera sutil, se filtran doctrinas equivocadas. Por malas interpretaciones bíblicas se dicen herejías. Por no conocer la palabra de Dios se creen herejías, en doctrinas erradas. Pero cuando no conocemos la Escritura, seremos engañados. Por eso cuando hay estudios bíblicos, cuando hay tiempos de aprendizaje, muchos no atienden ese llamado en las iglesias. No les gusta la palabra.
solamente quieren un evangelio fácil, un evangelio que dicen que Dios te va a dar, Dios te va a llenar, Dios va a cumplir todo lo que tú le pidas. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él hará lo mejor para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque sus planes son mucho mejor que los nuestros, porque su voluntad es perfecta y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque nosotros como humanos nos podemos equivocar, pero Dios en su perfecta voluntad sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente el consejo que les da el Señor Jesús a la iglesia. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está viendo que está hablando de la palabra de Dios. La iglesia de Pérgamo había permitido que ambas doctrinas se introdujeran en sus filas. Ambos problemas estaban relacionados con el alejamiento de la verdad. La solución, ¿cuál era? Era volver a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. La espada de dos filos hace alusión a la palabra de Dios. Y recordemos que cuando estudiamos las cartas a Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo a que permaneciera en la verdad. Y constantemente le recuerda que en la iglesia había falsas enseñanzas, falsos maestros. Y es lo que pasa el día de hoy. Hoy yo quisiera concluir este mensaje y centrarme en dos puntos principales. El primero es que el Señor Jesús, a través de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, nos llama a ser de un remanente de que ama a Dios, que busca su voluntad, de ese remanente que quiere agradar primero a Dios antes que a los hombres, de ese remanente que busca a Dios cuando otros no quieren, de ese remanente que busca hacer la voluntad de Dios cuando otros no quieren, de un grupo de personas que no niegan su fe, de un grupo de personas que permanecen fiel a pesar de las circunstancias y del entorno en donde vivimos, en una sociedad llena de maldad. Dios quiere que haya personas que le amen y demuestren su amor. Pero también Jesús exhorta a la iglesia de Pérgamo porque les habían introducido doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Y qué es lo que me enseña esto? Que la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que tener discernimiento, porque si no, dice aquí la Biblia en Mateo 24, que muchos buscarán engañar aún a los escogidos. Muchos que van a ver milagros, se van a ir tras los milagros, cuando sabiendo que aquí la palabra dice que el Señor les va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Hay unos que liberan demonios y el Señor Jesús le va a decir, yo no te conozco. Oye, pero hice milagros, hice sanidades, hice prodigios, tenía una iglesia de 1000 personas, de 200, yo no te conozco. Porque el hecho de que haya una multitud no significa que haya iglesia. Hay iglesias que pueden estar llenas de personas, pero vacías en sus corazones. Hay iglesias que pueden estar llenas, pero siguiendo las enseñanzas equivocadas. Hay personas que están en iglesias y alejadas de Cristo, que viven una doble vida, que viven una vida llena de pecado en lo oculto, que viven una vida agradando a los hombres, que tienen dioses en su corazón, el dinero, las riquezas. El hecho de que estemos en una iglesia no significa que hayamos sido reformados. La reforma viene por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que hace una obra en nuestro corazón. Es tiempo que se levante ese remanente, que seamos luz en la oscuridad, que compartamos las buenas nuevas cuando hay puras malas noticias. Que compartamos que vino el Señor Jesucristo y murió, pero resucitó. La muerte no lo pudo detener. Él se levantó con un poder y Él está a la diestra del Padre. Y ahora nos ha dejado el Espíritu Santo para hacer la obra del Evangelio de Jesucristo. Él dijo, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo.
Pero hoy queremos la unción para ser reconocidos. Hoy queremos la unción del Espíritu Santo para ser aplaudidos, para tener 1000 seguidores, para recibir muchos likes. Y para eso no es la unción del Espíritu Santo. Te voy a decir para qué es la unción del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Hablando Jesús, llegando a Nazaret. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido, me ha llenado para dar buenas nuevas. Vea el propósito de que el Espíritu Santo nos llene para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué queremos la llenura del Espíritu Santo? No para que nos conozcan, no para que nuestro ego aumente, sino para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. No podemos pedir esa llenura si la queremos para nuestros deseos egoístas, para llenarnos de riquezas, para ser reconocidos, para tener aceptación. Para eso no es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu, dice Jesús, es para dar buenas nuevas, es decir, el Evangelio, predicar el Evangelio. Para eso somos llenos del Espíritu. Pero muchas veces equivocadamente pensamos que la llenura del Espíritu es para tirar personas, es para hacer shows, es para que la gente se vaya sintiéndose contenta, feliz. Y para eso no es la unción. La unción, aquí el Señor Jesús nos dice, es para dar las buenas nuevas de Jesucristo. Es decir, todos los apóstoles, cuando comenzaron en la iglesia en Hechos 2, Hechos 1:8, la promesa, Hechos 2:4, fueron llenos, comenzaron a predicar el Evangelio. Para eso es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero hoy se ha desviado la iglesia del propósito del Espíritu Santo, y que pensamos que parece que ponemos un interruptor y que comienza el show, y que el Espíritu se mueva como yo quiero, y que el Espíritu haga lo que yo quiero. No es así. El Espíritu no nos obedece a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para mandarle, para ordenarle? Nosotros estamos sometidos a su presencia. La unción, el Espíritu Santo nos llena para predicar las buenas nuevas en medio de una sociedad corrompida, en medio de la maldad. Y si usted tiene duda de lo que yo digo, lea el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos y vea cómo estos apóstoles fueron llenos y para qué fueron llenos. Pero lea para que usted mismo aprenda que la unción no es para hacer shows. No es para que la gente se revuelque en el piso. La unción es para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que esperan una palabra de ánimo, aquellos que esperan una palabra de aliento. Para eso es la unción, para poner en libertad a los cautivos, aquellos que están presos en adicciones, aquellos que están presos en pecados ocultos, para poner la libertad de los cautivos. ¿Ve cómo la unción tiene un propósito bíblico? Pero cuando no conocemos la palabra, entonces vemos cualquier cosa y lo creemos. Y lo
no queremos, porque no conocemos para qué es el Espíritu Santo y por qué el Señor nos dijo que nos dejaría un consolador. También nos consuela, pero también nos ayuda en nuestras debilidades. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso qué importante es que usted conozca la Biblia, porque si no le atribuye cosas al Espíritu para el cual no está, no es. El Espíritu Santo es una persona, no es fuego. Todos esos son simbolismos, pero Él es una persona que tiene voluntad y que tiene sentimientos. Es una persona que está dentro de nosotros, dice la palabra de Dios. Habita en nuestro corazón, hay un templo. No solamente para cuando voy a predicar, no solamente para cuando voy a hacer milagros, no. El Espíritu Santo es una persona que nos ama y dice la Biblia en Santiago que nos anhela celosamente. Hoy vemos al Espíritu Santo solamente como algo que sirve para hacer milagros. Y no es así, Él es una persona. Lea la Biblia y lo dice. La Biblia explica quién es, sus características, su personalidad. La Biblia nos enseña todo eso. Pero somos engañados fácilmente porque no conocemos la Biblia, iglesia. Vamos a cerrar este tiempo. Despierta, iglesia. Despierta. Despierta. No te dejes llevar por las multitudes, no te dejes llevar por las apariencias. Pon al filtro de la palabra lo que yo digo. No digas a todo amén. No busques un evangelio fácil, un evangelio de riquezas, todo eso es temporal. Entiende que si tenemos al Espíritu Santo tiene que haber fruto del Espíritu. Fruto visible, fruto que demuestre que somos cristianos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser luz en la oscuridad, Señor. Ayúdanos a ser de ese remanente que te ama, Dios, que busca hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser de ese grupo de personas que busca cumplir tus sueños, tu voluntad. A ser hombres y mujeres, Señor, que te amen por sobre todas las cosas, Padre. Pero también ayúdanos, Padre, a tener discernimiento y tener hambre por la palabra y la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para poder nosotros discernir lo que se predica, discernir en los mensajes, Señor, y que no seamos engañados, como dice tu palabra, que muchos por los milagros y prodigios serán engañados, Dios. Ayúdanos a ver, Señor, quita la venda de nuestra mente, de nuestro corazón, para que entendamos, Señor, que es a través de tu palabra que tú nos hablas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te pido que esta palabra sea obrando en cada corazón, Señor, sea transformando nuestras vidas, Señor. Y dejamos cada vida en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control y que tú eres soberano, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que nos están viendo, aquellos que nos verán posteriormente. Damos gracias a Dios por sus vidas. Te pedimos que guardes nuestras vidas, Señor, sus familias, su trabajo, Dios, su salud, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Te pertenecemos a ti, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre por sobre todas las cosas, Señor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por darnos de su tiempo, por invertir su tiempo. Espero que esta palabra se haya penetrado en tu corazón y en tu mente y nos lleva a cambiar, nos lleva a despertar y nos lleve a entender que tenemos que ser un remanente
que busca la voluntad de Dios. Amén. Te damos gracias. Nos vemos el próximo domingo. No te lo pierdas, la palabra de Dios. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, nos puedes mandar un mensaje ahí al inbox, al Messenger, y con gusto, a la brevedad, te vamos a atender. Muy bien. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa, mi familia, y les amamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga. ¿No? Muchas gracias. Bendiciones. Un abrazo.